Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Martínez y hoy aprenderemos sobre el tema de la fe. Ahí donde estás, cierra tus ojos para que me acompañes a hacer esta pequeña oración. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Abre nuestro corazón, Dios. Abre nuestro entendimiento para ser receptibles a lo que tú quieras hablar, Señor. Y que tú, primeramente, antes que todo, estés hablando a través de mí, Señor. Te honramos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1, la Biblia lo define esta palabra de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es la esencia o certidumbre de algo que esperamos y no hemos recibido. En cierta manera, la fe, seguridad, convicción y confianza nos da evidencia de lo que no podemos ver, lo espiritual e invisible. La fe se manifiesta antes de recibir respuesta a una oración o algo que hayamos pedido a Dios, pues una vez que no los da, la fe ya no es necesaria. En el diccionario define la fe como la creencia en, devoción a o confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También define la fe como la creencia en, devoción a Dios. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y es imposible agradarlo. En Hebreos 11:6, la fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo en realidad. La fe es un don de Dios. En Efesios 2:8-9 no es algo que el ser humano puede generar por su propio esfuerzo. La fe verdadera involucra tres cosas. La primera cosa es saber quién es Jesús. Y eso lo dice en Juan 20:31. La segunda cosa es estar convencido que Jesús murió en la cruz y que resucitó. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15:1-4. Y la tercera cosa que podemos saber de la fe es confiar solamente en Cristo para la salvación. En Juan 3:16. Tener fe es como subir una escalera, aunque no veas si tiene el siguiente escalón. Es dar el paso y confiar. ¿Cómo la obtenemos? La fe no es algo que conjuramos por nuestra cuenta, ni es algo que de nacimiento, tampoco es un resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. En Efesios 2:8-9 hace claro que la fe es un don de Dios, no porque lo merecemos, lo hemos ganado o somos dignos de tenerlo. No es de nosotros mismos, es de Dios. No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. Simplemente es dada a nosotros por Dios, junto con su gracia y misericordia, según su santo plan y propósito, y por eso Él recibe toda la gloria. Aunque es algo que proviene de Dios, la podemos alimentar para que crezca. Escrito está, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sí, podemos atención a la palabra de Dios y a los testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, estaremos aumentando nuestra fe, nos animaremos a creer más a Dios y confiar en Él, con la esperanza de que si hizo un milagro en la vida de otra persona, tal vez si tenemos fe en Él, nos responda a nosotros también. En Hebreos
11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acercase a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. En Romanos 10:17 dice así, así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia acerca de Cristo. Te dejo estas escrituras y escribe lo que entiendas, porque también habla sobre la fe. Dice en Mateo, la primera es Mateo 21 al 22. La otra es Mateo 15:28. Esas escrituras hablan sobre la fe también. ¿Cómo aplicamos la vida en nuestra vida, la fe? Quien dice tener fe debe demostrarla con hechos, por obras. Su fe en su día a día con vecinos, amigos o aún con desconocidos si es necesario. En Santiago 2:14 al 17 tenemos un ejemplo de lo que hablamos. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe produce un fruto, que son las obras de todo hombre. Este es el resultado de lo que hay en su corazón. Como también en Romanos 10:10 leemos, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, la boca debe seguir siempre lo que hay en el corazón. No hay salvación simplemente cuando la boca confiesa, sino cuando el corazón ha creído y luego como resultado la boca confiesa esta fe. Y pues, ¿qué tal tesoro, tal árbol, tal fe existe en el corazón? Es natural también ver en ese árbol el buen fruto respectivo. Por lo cual, las buenas obras son algo muy natural, tan natural como cuando un buen árbol da un buen fruto. Santiago hace una comparación. Si un hermano está mal y necesita algo, ¿de qué sirven las palabras? Los de la fe no son solo los que dicen, sino los que hacen cosas, aunque cuando uno tiene fe debe hablar. Santiago 2:18. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. La fe produce obras. Esta hace que nosotros actuemos, por lo que conforme a nuestra fe actuamos. Son tus logros los que te animan, los que hablan bien de ti y de tu fe. Si no lo lograste, es que tu fe era pobre y simplemente nula. En Gálatas 5:22 al 23 habla del fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas características de Dios también. Él es amable, bueno, sufrido, gentil, amoroso, fiel, etc. Ahora pues, ¿qué somos hijos de Dios? Y aquí me estoy refiriendo a gente que ha creído genuinamente
en el Señor Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios, es absolutamente normal exhibir las mismas características de nuestro Padre. Esto es ser bueno, amable, gozoso, sufrido, benigno y con dominio propio, etc. Es normal parecernos a Él, reflejarlo. Lo mismo sucede con nuestros hijos. Es normal que ellos se parezcan a nosotros, ya que son nuestros hijos, los hijos de Dios. Por lo tanto, se parecen, reflejan a Dios, quien vive en su interior. Obviamente eso no puede suceder a aquellos que no son sus hijos. Ellos no pueden y no se parecerán y no se parecen a Dios, ya que no son sus hijos. Un ejemplo bíblico de la fe son los tres amigos de Daniel, que dice en Daniel 3:17 al 18. Los tres amigos de Daniel que rehusaron inclinarse ante la imagen de oro del rey Nabucodonosor. En aquel tiempo, toda persona que no adorara a la imagen del rey corría en peligro de ser quemado en una hoguera ardiente. Sin embargo, los tres jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron a Nabucodonosor: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, no que nos serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que nos has levantado. Estos tres amigos no sabían cómo o si es que Dios los libraría de la caldera, podría salvarlos físicamente o en la resurrección, pero su fe o confianza era la esencia de su esperanza y la confirmación de lo que no habían visto o recibido aún. La fe de estos jóvenes se fundamentaba en el servicio a Dios y la obediencia a sus mandamientos. Tenían la certeza que Dios los salvaría porque estaban obedeciendo su ley al no adorar ni inclinarse ante otros dioses. En resumen, la fe es la confianza, certeza y seguridad en Dios y Jesucristo. La fe viva no es solo creer en la existencia de Dios, pues debe demostrarse a través del servicio y obediencia a sus mandamientos. Dios aumenta nuestra fe si se lo pedimos fervientemente y buscamos acercarnos a Él en oración y estudiando su palabra. Te dejo 3 preguntas para que tú reflexiones. La número 1 dice: ¿por qué es necesaria la fe? La número 2, ¿qué medio usarías para alimentar tu fe y tu crecimiento espiritual? Y la número 3, ¿consideras que es necesario que de la fe surjan frutos? ¿Y por qué, no? Sería todo por mi parte de este tema sobre la fe. Espero que sea de bendición para tu vida. Y por último, cierra tus ojos y acompáñame a hacer la oración para terminar. Gracias, Dios, por este tiempo aprendido, Señor, y que aprendimos sobre este tema de la fe, Señor. Que en ti, Señor, nos sentimos seguros, confiando en ti, Señor. Porque todo lo que podemos pedir, Señor, en oración, Señor, en hablar contigo, Dios, tú nos respaldas y cumples nuestras promesas, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por nuestra fe, Señor. Y que no desmayes, Señor, al contrario, que aumenta nuestra fe, Dios. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Por no abandonarnos, Dios. Te honramos, te bendecimos, Señor. Bendecimos este día, Señor. Y todos los que estamos de acuerdo decimos amén.
Amén. Cualquier pregunta o duda que tengas, mándanos un inbox o comentario y te vamos a dar tu respuesta. Dios te bendiga.